dónde estar, dónde vivir, dice. No, gracias a Dios me dio mi casita, gracias a Dios nos dio este lugar para poder disfrutarlo. Pero esto no es la casa de Dios. La casa de Dios somos los que hemos nacido de nuevo, los que formamos el cuerpo de Cristo, los muchos miembros que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y que hoy estamos reunidos. Esa es la casa de Dios, ese es el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu. Ahora, hermanos amados, cuando estamos aquí reunidos así, no es parte de una tradición, de una mera costumbre, y necesitamos siempre tener fresco esto en nuestro corazón, de que cuando la iglesia se reúne, los hijos de Dios convocados, seguimos la dirección de Dios y estamos juntos, siempre hay una unción, un mover de Dios que nos permite recibir cosas de Él con bastante facilidad, diríamos. Nos beneficiamos de la gracia de Dios que es por medio de la fe cuando estamos así juntos, ¿no? Como brasitas, carbones encendidos que se unen unos con otros y se produce un gran fuego. Y así es cuando estamos reunidos, nos contagiamos, nos estimulamos y Dios suelta y Dios hace cosas en medio de nosotros. Eso no es un cuento chino que les quiero dar. Primeramente, no tengo ojos de chino para nada, así es que no les puedo estar haciendo esto en tal manera. Sencillamente en la palabra de Dios está escrito. La Biblia dice en el Salmo 133 que miremos cuán bueno y cuán delicioso. Otras traducciones dicen cuán maravilloso y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Así abre el Salmo 133 en su verso número 1. Y culmina con una declaración gloriosa que hoy tienes que tomarla, bendito de Dios. Hoy tienes que agarrar eso. Dice que allí Dios envía bendición y vida eterna. Cuán hermoso, vamos a pegar la primera parte con la última del Salmo y dice así: cuán bueno y delicioso, maravilloso y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Sí, así como estamos ahorita aquí reunidos. Allí Dios envía bendición y vida eterna. Allí Dios envía bendición y vida eterna. Ahora mismo Dios está enviando, soltando, trayendo bendición y vida eterna, estableciéndonos en los principios eternos de su reino para vivir la clase de vida que Dios quiere que vivamos. Eso Dios está haciendo ahora, enviando bendición y vida eterna. Así es que estamos en un lugar tremendamente bueno y beneficioso para nosotros, un lugar de bendición, donde nos establecemos en la vida eterna por medio de la palabra que siempre permanece favorable a cada uno de nosotros. Y cuando reunimos entonces, estamos aquí juntos en la presencia de Dios en un tiempo súper especial, donde damos alabanza, por supuesto, a Dios y gozamos de ser alabadores y adoradores, que adoramos en espíritu y en verdad. Expresamos gratitud a Dios porque si estamos aquí, amados hermanos, hay que ser agradecidos a Dios. Es porque Dios nos ha ayudado. Dios nos ha motivado. El Espíritu de Dios en nosotros produce el querer como el hacer. Y solamente nos ponemos de acuerdo y vamos a congregar conforme la palabra de Dios nos enseña. Pero una cosa que también es importante, porque Dios no solamente nos dice que es bonito para estar juntos y es maravilloso y es agradable, sino nos dice que ya hay bendición, que Dios está mandando, soltando, dando bendición y vida eterna. Entonces, una de las cosas que no hay que perder de vista tampoco es que cuando estamos reunidos como hermanos, habitando juntos en armonía y Dios está enviando, dando, soltando bendición y vida eterna, hay que estar en una actitud de recibir lo que Dios nos está soltando, nos está dando, nos está enviando. Esto significa que no despreciamos lo que Dios está haciendo. No dejamos que pase por alto. No menoscabamos, no desestimamos la bendición de Dios, sino que la recibimos. Entonces, ahora es un tiempo para recibir de Dios sabiduría, recibir de Dios su palabra, recibir de Dios su dirección, recibir de Dios lo que Él sabe que hoy estamos necesitando para nuestra vida. Así es que, iglesia, diga conmigo: hoy yo recibo lo que Dios envía para mí. Sé que es bendición, yo la recibo. Cualquiera que sea, yo la recibo. Soy bendecido con la bendición de Dios. Amén. Recuerda, hijo de Dios, que en la vida cristiana
todo se trata primeramente de recibir. Hay gente que perdió, diríamos, el norte en este asunto, perdió la brújula en este asunto y se olvidó de que la vida cristiana tiene mucho, pero muchísimo que ver con recibir lo que Dios tiene para ti. Y comienza nuestra vida cristiana cuando recibimos a Cristo. A todos los que le recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no hay hijo de Dios si no has recibido a Cristo. Nadie puede ser hijo de Dios si no recibe a Cristo, pues a todos los que le recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Espíritu Santo también lo recibimos de parte de Dios. Recibid el Espíritu, dijo el Señor Jesús a sus discípulos y sopló sobre ellos. Recibimos la manifestación del Espíritu, que es el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Recibimos el Espíritu de Dios y su manifestación por fe. No recibimos eso por la ley. No recibimos eso porque somos buena gente. Recibimos por la gracia de Dios y porque Dios nos lo da. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden? Y si Dios da, uno tiene que recibir. Por eso esto se ha sintetizado con ese dicho que es común dentro del cuerpo de Cristo, que la mano o la gracia de Dios se extiende a nosotros y con la mano de la fe recibimos lo que Dios nos da. Hay una mano de gracia que da y hay una mano de fe que recibe. Lo que Dios nos da en su gracia, nosotros lo tenemos que recibir. Entonces también recibimos, y esto creo que es parte de la experiencia de cada uno de nosotros, respuestas a nuestras oraciones. ¿Cuántos de ustedes han orado alguna vez y Dios les ha respondido? Si no se acuerda es porque no ha orado. Porque todo el que ora en el nombre de Jesús conforme a la palabra va a recibir del Señor. Jesús dijo esto y él lo puso así que no va a fallar el asunto. Él dijo, yo les digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y les vendrá y os vendrá. En el original dice, todo lo que ustedes pidan, crean que ya lo han recibido y lo tendrán. Primero hay que creerlo, hay que recibirlo por la fe y luego lo veremos. Y esto está de acuerdo con lo que Jesús dijo, el que cree verá la gloria de Dios. Nosotros no somos del equipo ver para creer, somos del equipo creemos para luego ver. ¿Ok? Entonces, eso es la oración de fe que hacemos. Eso, recibimos de Dios respuestas a nuestras oraciones. ¿Se dan cuenta que todo tiene que ver con recibir? Recibimos a Cristo, el Espíritu, el bautismo, recibimos respuestas a nuestras oraciones y por lo tanto no hay que perder de vista este asunto y hay que mantenernos conscientes de que esto es parte importante de nuestra vida. Jesús nos enseñó esto en una analogía que se encuentra en Juan capítulo 15, verso 5, donde se habla de la vid verdadera y de los pámpanos. En Juan 15, 5 Jesús dijo lo siguiente. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Con esta declaración, Jesús, ¿qué está diciendo? Que nuestra parte es recibir. El pámpano solo puede recibir, no es parte productiva, no es el poder ni la fuente del fruto. Es solo la parte receptora, ¿verdad? Es solamente la parte que manifiesta al fruto. Pero el poder productivo está en la savia. Y Jesús es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. En nosotros, ¿qué hay? Solamente algo que es portar el fruto y manifestar ese fruto. Por eso es que la gente puede ver las bendiciones de Dios en nuestra vida, porque somos los pámpanos que portan, que manifiestan, donde se ven las bendiciones, pero la fuente no somos nosotros mismos. La fuente es nuestro Dios. Es, diríamos, extraterrestre. Es de otro mundo, de otro tiempo, de otro ámbito. Es del ámbito del espíritu, del ámbito eterno. Ahí está la fuente de todo lo que nosotros podemos recibir de parte de Dios como pámpanos. Ahora, recuerden esto, cuando Dios hizo al hombre, ustedes saben la historia, está en Génesis, lo hizo perfecto. Fue un trabajo terminado.
dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El término crear ahí es bara. Y bara significa que lo hizo perfecto, lindísimo. Bonito era Adán, de verdad. Tenía su facha, su pinta, su pepa. Dios lo hizo perfecto. ¿Ok? Y a la Evita que estaba adentro también, mujeres tranquilas, no se me pongan ahí celosas. Si Adán fue lindo, hermoso, perfecto, la Eva que estaba adentro también. ¿Ok? Porque después fue sacada de Adán Eva, ¿no es cierto? Y Eva fue chéverísima también, muy hermosa. Ahora, entendamos esto. Dios hizo al hombre perfecto, fue un trabajo terminado y ya había creado todo lo que el hombre necesitaba, el marco donde el hombre pudiera vivir, disfrutar del plan, el propósito de Dios, de su bendición. Dios ya lo hizo antes incluso que el hombre fuera creado. Entonces, solamente Dios les dijo que un mandamiento, el cual era que de todo árbol que había, muchísimas variedades, no sé cuántas, pero sé que había muchísimo porque mi Dios es abundante y es variado, no es blanco y negro solamente. Entonces él hizo un montón de árboles, de frutos, de cosas que ellos podían disfrutar. Y solamente les dio un mandamiento que no coman del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Y podían comer todas las variedades de especies y alimentos que aún hoy ya por causa de la caída ya no hay, han desaparecido. Después de la caída, esa misma área de su vida, que cuando Dios lo creó, Dios puso en esta creación, esa misma área de su vida que anhelaba todo lo bueno en el jardín del Edén, que Dios lo había hecho así, en su bondad, era su estómago aquí. ¿Por qué? Porque si Dios hizo todo para que el hombre pudiera disfrutar, en el hombre debería haber algo que le dé ganas a hacer, ¿no? Comer, ganas de papeo, ganas de llenar el estómago. Eso vino de Dios. Si Dios creó todo, Dios también puso en el hombre el deseo, esas ganas de comer. Esa misma área, su estómago. Para esta área Dios proveyó todo lo necesario. Ahora, por la caída se alteraron las cosas y el hombre, según lo que la palabra revela en el Nuevo Testamento, ha hecho de su estómago, de su vientre, un Dios. Esto no tiene que ser así. Fue dado el vientre con un propósito de desear las cosas de Dios. Lo que hay aquí en nosotros, hoy los cristianos, debe ser algo para desear la voluntad de Dios. Desear las cosas, como decimos, de Dios. Desear agradar a Dios. Sí desear comer, por supuesto, porque tenemos este cuerpo físico. Y es correcto que deseemos comer. No glotonear. Digan comer. A ver otra vez, comer. No glotonería. Recuerden, chistositos de los comelones, la glotonería es parte de las obras de la carne. Igual que la envidia, la lascivia, el adulterio, borracheras, igualito, en el mismo ambiente. Entonces hay que dejar de reírse de los glotones, porque a veces nos reímos de los comelones, ¿no? Si te ríes del comelón, ríete del adúltero, del borracho, del mentiroso, del envidioso. Y si no, míralo a todos con la misma óptica, porque para Dios todo es así, ¿ok? Entonces es interesante que si tenemos los deseos es para que nosotros nos alineemos con la voluntad de Dios y con los deseos del Señor. Para eso tenemos hoy esto en cada uno de nosotros, eso que Dios nos ha dado y eso que Dios ha puesto. Entonces es interesante que entendamos que para los hijos de Dios nacidos de nuevo, el vientre, el estómago, no es nuestro Dios, ni para ser cautivos del deseo de comer lo que nos da la gana y hasta recontra superarchi, saturarnos y no haber aprendido a decir no a una invitación. Ay, pero es que tengo que comerlo, pastor, porque si no la hermana se ofende. Que se ofenda, pues, ya se desofenderá. ¿Qué problema hay? Pero la gran excusa, no lo como, sino otra vez no me vuelven a invitar. No, se va a volver tacaña si no le recibo. No tiene sus ideas, pensamientos y sus cosas para darle lugar al deseo
de comer más de lo que necesitamos. Está bien que comamos, lo disfrutemos. Entonces, eso no es malo, pero tenemos que ir con temperancia y dominio propio. Sobre todo tiene que estar el dominio propio operando en nuestra vida, que es un fruto del Espíritu también, que va a estar operativo cuando dependemos del Espíritu. Entonces necesitamos ahí, como dice la palabra, poner cuchillo a la garganta. Hay gente que pone a su vientre como su Dios y hace todo lo que el vientre, el estómago, en términos naturales quiere, pero también en términos de deseos. Los deseos están aquí, desean una serie de cosas y entonces quieren lograrlas al margen que estén bien o mal con la voluntad y el propósito de Dios. Gracias a Jesucristo que Él vino, hemos nacido de nuevo, y en la iglesia, los cristianos, esa área misma de nuestros apetitos en el interior, Jesús nos ha enseñado a que pueda estar satisfecha. No solo con comida, que sí comemos, sí nos gusta, sí es importante, porque un cevichito, prudentemente, no así el morrazo, un cabrito, lo que te guste, está bien, pero ya sabes, prudentemente, anhelamos y está bien. Pero Jesús, cuando hemos nacido de nuevo, a nosotros los hijos de Dios nos enseñó a satisfacer esta área de nuestra vida con algo mucho más importante que la comida. ¿Y saben qué se llama esto? Con el fluir de Dios, con la llenura de Dios, con la presencia de Dios, con la palabra de Dios. A llenarnos así esa parte interior para poder fluir en línea con el plan y el propósito de nuestro Padre Celestial. ¿Dónde Jesús hizo esta revelación, esta enseñanza? Juan capítulo 7, versos 37 al 39. Si van ahí, leemos juntos. Juan 7, 37 al 39. Ahí está la enseñanza de Jesús. Jesús nos enseña a satisfacer esa área. No solo con comida natural, que cualquiera lo puede hacer, sino con algo mucho más importante, que es el fluir divino. Juan 7, 37 al 39 nos dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nos quedamos ahí. ¿En qué contexto Jesús hace esta declaración? Los judíos están celebrando aquí la última de las grandes fiestas que celebraban, que es la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sucot, que así también le llaman, donde pues hacían sus enramadas, la gente hacía en las calles, ponía enramadas y se ponía ahí a pernoctar durante 8 días. Y los que tenían un patio grande en su casa hacían su enramada y también se iban a pernoctar ahí durante estos tiempos de la fiesta de Sucot o fiesta de tabernáculos. Y lo que celebraban era la fidelidad de Dios al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, y Él en el desierto les proveyó de agüita para beber y no dejó que se mueran de sed. Dios es bueno, ¿no? Y estos israelitas judíos estaban celebrando pues esta fiesta en memoria de la fidelidad de Dios, que les proveyó el agua y evitó que se murieran de sed. Por eso es que Jesús, justamente en esta fiesta, el elemento que usa es el agua. No usa ni fuego, ni viento, ni cualquier otro elemento que pudo usar. Por contexto y con la sabiduría que le caracterizaba, Él usa precisamente el elemento del agua, porque lo que se estaba celebrando era la fidelidad de la provisión de Dios, dándoles agua en el desierto, lo que impidió que se murieran de sed. Y entonces Jesús usa ese ejemplo y Él dice: ahora el agua que da vida soy yo. Si Dios dio un agua para que la gente no muriera físicamente, ahora yo soy el agua de la cual tienen que beber para que ríos, no solamente para que se satisfagan ustedes, pero para que ríos de agua viva fluyan de su interior. Por eso Jesús dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. Y si creen en mí, conforme a la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús nos enseñó que de nuestro interior, del vientre, del área acá del estómago, no del cerebro, correrían los ríos de agua viva. Es de esta parte ventral, no del corazón ni del cerebro, sino en esta parte.
donde esté el estómago. Eso es demostrado por la palabra de Dios. No es muy enseñado ni entendido seguro, pero cuando Dios nos enseña hay que decir amén, y eso lo vamos a comprobar en esta tarde ya. Ahora, cuando la Biblia habla del corazón, usa la palabra cardia en el original. Hay gente que piensa que este interior del cual habla Jesús, de su interior, es el corazón. Pero el término usado no es cardia. El término que se usa aquí es coilía. Y coilía, de su interior, significa cavidad, abdomen, vientre, literalmente de su vientre. Entonces, uno se llena del Señor, el Espíritu está aquí, en el centro de nuestro ser, aquí en el interior pernocta el Espíritu Santo, y es ahí donde Dios opera y manda las cosas espirituales. El diablo puede operar en nuestro cerebro, en nuestra mente, pero acá opera el Espíritu Santo. La palabra va para aquí, pasa por aquí, pero termina aquí. Las sugerencias del diablo vienen aquí, pero tú tienes que sacarlas y mandarlas lejos de tu mente. Pero la palabra va donde el Espíritu está. Aquí mora el Espíritu Santo. No en nuestro cerebro, sino aquí. Por eso es que cuando la gente parte de esta tierra han comprobado que todos pierden el mismo peso. Es el peso, dicen, del Espíritu. Todos, sean gordos, flacos, si pesan 100, 50, no importa el peso, siempre todo aquel que fallece pierde el mismo peso. Y es el peso del Espíritu, diríamos así, dentro de una persona. Ok. Entonces, coilía, abdomen, literalmente vientre, es el lugar de todos tus anhelos y apetitos. Y donde eres afectado también a veces por las cosas que puedes escuchar. Un mal reporte, una mala noticia, te afecta aquí. ¿Les ha pasado? Como que nos descomponemos porque, no es aquí. Ahí en la parte del vientre, que es el centro donde están nuestros anhelos, nuestros deseos. Lo que queremos está ahí. Todo lo que deseamos sale de aquí, de esta parte. Ahora Jesús dijo que de esa parte, de ese interior, correrán ríos de agua viva. Los anhelos predominantes en esta parte nuestra, naturalmente, obvio, son por comida, pero el hombre anhela también algo más, aún hablando de las personas que no tienen a Cristo. Anhelan cosas diferentes, grandeza, no les importa la voluntad de Dios, pero de todas maneras el hombre de por sí anhela cosas, imagínense. Fue puesto en la tierra y ya se fue para la luna, hoy está yendo para Marte, para otros planetas, se ha vuelto un interplanetario el hombre porque anhela cosas. Pero Dios quiere que nosotros, sus hijos, y Jesús nos lo enseña, tengamos los anhelos correctos en línea con su palabra, con la palabra de Dios y con su voluntad. ¿Qué dijo Jesús? Si vienes a mí y bebes, entonces el área de tus anhelos estará tan satisfecha que va a fluir con ríos de agua viva. Y es interesante que meditemos aquí en lo siguiente, en algo que se llama flujo. Hablamos de fluir. Correrán, fluirán de su interior ríos de agua viva. Entendamos un poquito lo que es el flujo. Lo entendemos a través de un ejemplo. Tú pones un recipiente debajo de un caño, de un grifo, llamémosle así, de agua, sueltas, abres ese caño y entonces el depósito hasta que esté lleno y siga vertiendo no va a estar fluyendo. ¿Cuándo fluye ese depósito? Cuando cae el agua, lo llena, lo llenó, se desborda, ahí está fluyendo. Cuando sucede este asunto, el depósito, la taza que es puesto ahí, es limpia en ese proceso. ¿Se han dado cuenta que la gente que no le gusta lavar mucho las tazas solo las pone debajo del caño? Le cuesta un montón eso porque a fin de mes el recibo del agua viene altísimo. Pero prefieren que el caño lave, que la taza se lave sola y no agarrar ahí la esponjita y lavarla. Pero ¿qué pasa? Cuando uno deja esa tacita debajo del caño y el agua va cayendo, ¿se han dado cuenta que queda limpia la taza? Si has tomado avena, lo que has tomado, déjalo ahí un ratito y vas a ver que te evita la chamba de estar lavándola.
y resulta limpia por dentro y resulta limpia por fuera. Cuando uno recibe, hermanos, del agua o bebemos del agua que es Cristo, entonces para nosotros es un gran beneficio. Nos limpia por dentro y nos ayuda a ser limpios por fuera. Recibiendo y bebiendo de Cristo, de su sabiduría, de su ministración, de estar en su presencia. Entonces somos limpiados, tanto por dentro, tanto también por fuera. Haciendo alusión a lo que Jesús hablaba, en el tiempo de Jesús, las familias tenían sus pozos de agua que eran para el consumo y la atención privada de cada familia. Pero Jesús no habló de pozos, habló de ríos. Y los ríos siempre eran para beneficiar a las demás personas. Lo que quiere decir que vamos a recibir del Señor, van a fluir ríos de agua viva, vamos a ser bendecidos por dentro, por fuera, limpios, pero para ser de bendición a otras personas, para ser de influencia, para ayudar a otras personas. Que así como estamos siendo limpios continuamente por este suministro, ayudemos a otras personas también a llegar a esa posición de ser limpios por la palabra de Dios, limpios por la obra de Cristo, limpios por la presencia del Señor. Los ríos siempre benefician a todos. Los pozos beneficiaban solamente de una manera particular a los que tenían ese pocito ahí en su casa. Y es un buen momento ahora para recordar que Dios, cuando creó al hombre, ha puesto eternidad. Eso está relacionado con el tema que nos ocupa. Dios ha puesto eternidad en el hombre. En Eclesiastés 3:11 dice que Dios lo ha hecho todo hermoso en su tiempo y que ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad, pero el hombre no lo entiende. Te preguntas ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? La voluntad de Dios fue esa, que el hombre tenga eternidad. Y como que la tiene, porque aún aquellos que no conocen al Señor también van a tener vida eterna, pero lejos de Dios. Los cristianos que oímos el evangelio y nacemos de nuevo, sabemos a dónde vamos y sabemos dónde pasaremos la vida eterna. Aquellos que no conocen a Dios o que rechazan a Dios, que no quieren seguir a Cristo, siguen cualquier otra cosa menos a Cristo, porque no quieren. Entonces tendrán una vida eterna lejos de Dios, perdidos, lejos de la buena voluntad de Dios y de disfrutar de la presencia eterna del Señor. Pero Dios ha puesto eternidad en el hombre, pero el hombre no entiende esto. Hay eternidad, pero el hombre no alcanza a comprenderlo, sencillamente a causa de la caída. Su entendimiento está entenebrecido. El diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no les resplandezca. Entonces todos sus anhelos, sus deseos, sus cosas siempre son terrenales, son por las cosas de aquí de la tierra, que saben que son cosas pasajeras. Y solamente en la iglesia tenemos la oportunidad de buscar las cosas eternas en línea con la voluntad y con el propósito de Dios. Qué buena bendición tenemos los hijos de Dios, la iglesia del Señor, de que hoy podemos tener anhelos, deseos, pero todos alinearlos con el propósito de Dios. Y los creyentes, sabiendo que tenemos también eternidad, porque eso ya está hecho, declaramos siempre que por la presencia de Cristo y por el perdón de Cristo tenemos vida eterna y no seremos condenados, que somos salvos y que no seremos condenados. Los creyentes no podemos estar satisfechos con algo más bajo que una vida eterna en el propósito de Dios. En Cristo, como nuevas criaturas, hemos sido creados para lo más alto, hermanos. Para vivir lo mejor de lo mejor en todos los sentidos. No para vivir a media caña, mediocre, sino para vivir en excelencia. Lo más alto, Jesús dijo, he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Abundancia, Zoe, la clase de vida de Dios. Y la clase de vida de Dios no es mediocre, no es vida cualquiera, no es vida sufriente, es una vida como la de Dios, la clase de vida de Dios. Una vida de éxito, una vida de poder, una vida de logros, una vida de manifestaciones sobrenaturales. Esa es la clase de vida de Dios. Y para eso vino Jesús. Entonces el creyente
que sabe esto que hablaba Eclesiastés 3:11, que Dios ha puesto eternidad en el corazón nuestro. Nosotros ya lo entendemos, pero no estamos satisfechos con las cosas naturales, con las cosas bajas que solamente el mundo anhela. Nosotros queremos lo mayor, lo excelente, lo más alto dentro del propósito de Dios. Y Dios ha encontrado la forma y nos ha mostrado en su palabra cómo podemos estar satisfechos para que de nuestro interior corran ríos de agua viva. ¿Cuántos quieren saber el secreto? Digan, lo quiero. Quiero el secreto. Para que corran de mi interior los ríos de agua viva. Aleluya. Gracias, buen pastor. Pueden decir así también. No, para el Señor Jesucristo digo, díganle gracias, buen pastor. Porque para mí, yo creo que no se animan a decirlo, pero al gran pastor Jesucristo, el príncipe de los pastores. Díganle pues gracias, buen pastor. Es para Jesús, ¿ah? Ya está bien. Díganlo de todo su corazón, pues. Lucas 10 del 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba o se afanaba, como dice otro evangelio que menciona esto también, con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este es un pasaje conocido. No sé cuántas veces habremos predicado, pero sí hemos predicado acerca de esto. En este último versículo que acabamos de leer, Jesús dice que solo una cosa es necesaria. ¿Lo han leído así? ¿Lo han oído así? ¿Lo creen así? Díganlo, solo una cosa es necesaria. Jesús lo ha dicho y así es. No dejemos que la familiaridad con este pasaje que ya hemos oído muchas veces nos quite la realidad de lo que hoy Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque hay muchos creyentes que no le creen a Jesús cuando Él dice esto. ¿Y cómo sabemos eso? Porque no hacen lo que Jesús dice. Es la forma sencilla de saber que alguien no cree. Porque el que cree de verdad, dentro del mismo término creer de este verbo, hay una acción que ya está implícita. Entonces el que dice que cree y no hace es porque sencillamente no cree. Entonces hay personas que pueden decir amén a esto, pero no lo hacen. Entonces sencillamente no están creyendo. Hay mucha gente que tiene la teoría en la parte delantera de su cerebro, pero en la parte de atrás, en su nivel subconsciente, están pensando, no puede ser tan sencillo, no. ¿Cómo es posible que solo una cosa es necesaria? Hermanos, Jesús lo ha dicho y Él dijo la verdad, Él no estuvo jugando. De esta sola cosa se desprenden todititas las demás cosas. Para nosotros en la vida práctica de estar en la presencia de Dios se desprende todo lo efectivos que podemos ser en todas las cosas que hagamos en nuestra vida y en el ministerio. Se desprenden de ahí, de que estemos en la presencia de Dios, recibiendo su palabra, tomando su palabra, siguiendo la palabra de Dios. De ahí se desprende todo. Por eso Jesús dijo, solo una cosa es necesaria. Y María había hecho eso. ¿Qué era lo necesario? Estar a los pies de Jesús oyendo la palabra de Jesús. Y Jesús alabó esta actitud. A Marta le dijo, Marta, Marta, afanada estás con los quehaceres y las cosas naturales. Él fue muy misericordioso con Marta. Le habló así de bonito, Marta, Marta, turbada y afanada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Les dije en el primer culto que si yo hubiera estado ahí, posiblemente Marta salía volando de la casa. Y yo creo que si muchos de ustedes estuvieran ahí, también Martita se hubiera puesto a temblar. Pero gracias a Dios que estuvo Jesús. Y Jesús era amoroso y súper misericordioso. Y nosotros estamos creciendo en eso. Gracias a Dios
no nos hemos plantado, vamos avanzando también. Gloria a Dios. Entonces, benditos del Señor. Mucha gente puede pensar que este es un lenguaje poético y verdad, no le cree a Jesús, pero Jesús aquí nos está diciendo cómo los ríos de agua viva fluirán de nuestro interior. Porque Él dijo, vengan a mí y beban. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí nos está enseñando cómo pueden correr los ríos de agua viva de nuestro interior. La respuesta es estando con Él, disfrutando su presencia, oyendo su palabra, haciendo la mejor parte, lo que hizo María. Pero pastor, ¿qué pasa entonces con el servicio? Marta estaba sirviendo y María estaba sentada ahí escuchando a Jesús. Y era necesario también lo que Marta estaba haciendo. Pero Jesús dijo que en ese contexto lo necesario era hacer lo que María estaba haciendo. No tenemos que preocuparnos del servicio ni del ministerio. Todo eso va a suceder bien cuando fluyan los ríos de agua viva de nuestro interior. Lo que Jesús quiere de ti y de mí, y esta mañana está enfatizando y hablándonos, es que estemos cada día en su presencia. Que vayamos a Él y bebamos de Él, que oigamos de Él, que recibamos de Él, que estemos con Él, que no solamente gocemos de que su presencia esté en nosotros, pero nosotros busquemos la presencia del Señor y estemos en la presencia del Señor y compartamos en la presencia del Señor. Con la palabra, en alabanza, en adoración, con el Espíritu, en oración, de todas estas formas, pero estando en la presencia del Señor. Eso es lo que quiere Jesús, que vayamos y bebamos de Jesús y no de otra cosa. Jesús dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Hay que beber de lo que Jesús es y de lo que Jesús nos da. No bebas de la iglesia, no bebas del pastor, no bebas de la pastora, no bebas de otro hermano o hermana, bebe de Jesús. Jesús te invita, bebe de Él, no de la iglesia. Jesús no dijo que saques agua, Él dijo que tienes que beber. Tú puedes sacar agua para otros y aún morir de sed si tú no bebes. Puedes tratar de ayudar a otros y en alguna manera ayudarlos, pero si tú no bebes te morirás de sed. Y Jesús dijo, no que saquemos agua, que bebamos agua. Nos bendice, nos beneficia. Y corren los ríos y fluyen los ríos de agua viva para ser de bendición a otros. ¿Ok? Jesús dijo que primero recibamos el poder y luego seamos testigos. ¿Ven? Todo tiene un orden. Primero hay que estar en la presencia de Dios, después viene la actividad, el ministerio, el servicio. Como se ha dicho de una manera muy resumida, que hay que estar primero con el Señor de la obra antes que en la obra del Señor. ¿Se entiende o no? Hay que estar primero con el Señor de la obra, tener comunión, compartir, estar en su presencia, oír, recibir, ser influenciados. Después ya viene la obra del Señor y se la hará de la manera correcta. Es interesante que María hizo lo que tenía que hacerse. Y cuando uno está en la presencia de Dios, la gente va a recibir de nosotros un toque celestial, con olor a príncipe, a santidad genuina y real, accesible también para ellos. Cuando no hay comunión con Dios, no estamos en su presencia, la gente se te puede correr. Pero si tú estás en la presencia de Dios, eres un imán. Vas a poder atraer a las personas hacia Dios y vas a impartirles, de ti fluyendo esos ríos, vas a impartirles lo que Dios también a ti te ha dado y vas a ser de gran bendición. Tenemos que beber hasta estar satisfechos porque esto es realmente rebosar, esto es realmente desbordar. Y recuerda que el desbordamiento no tiene nada que ver con la capacidad de la vasija. Una taza puede ser grande o pequeña, pero el que llena de agua es el caño, ¿no es cierto? Entonces el desbordamiento no tiene que ver con la vasija. Por lo tanto, deja de mirarte a ti mismo. Nosotros somos vasijas en este sentido. No eres tú. El poder del manantial no se trata de quién eres tú, se trata de quién es Jesucristo, el que te suministra, el que te da poder, el que te llena, el Espíritu de Cristo, que te da sabiduría y te unge y te habilita. De Él depende el asunto. Así es que no te mires a ti en tus limitaciones. Mira a aquel que suministra, a Cristo, a Jesús, al poderoso, al Dios Padre.
No muestres nunca tu pobreza ni tus limitaciones. Tienes que mostrar la plenitud del que te llena. La plenitud de Jesucristo en ti. No te preocupes por ti. No te mires a ti. Mira a Jesucristo. Tú eres un hijo de Dios y como Él es, así eres en este mundo. No solo eres un instrumento, eres la expresión misma del que habita en ti, de Jesucristo. Eres un cristito andante en esta tierra. Por eso nos llaman cristianos. Somos el cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo. Como Él es, así somos en esta tierra. Somos cristitos andantes, por decir así, para entender el asunto. Los pastores y cualquiera que esté en un liderazgo como servidor o como alguien que dirige un grupo cereal o cualquier creyente en la iglesia, hermanos amados, todos tenemos que estar en la presencia del Señor cuando tenemos que ministrar, pero no solo cuando tenemos que ministrar. Hay que estar en la presencia de Dios cada día. Digan cada día. Hay un principio que se llama el pan nuestro de cada día. Cada día comes, cada día duermes, cada día haces tus actividades. Cada día estate en la presencia de Dios. Cada día busca a Dios. Busca estar en la presencia de Dios. Ya sabes que Dios ha garantizado su presencia en ti, pero ahora tú busca en base a eso la presencia de Dios. Sabiendo que si te vas a buscar a Dios en cualquier hora, en cualquier sitio, Dios está ahí porque Él nunca te deja. Él ha dicho, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el Padre dijo, yo no te dejaré y yo no te voy a desamparar. Y por eso tú puedes decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, si te gozas cuando estás de hambre y te comes el cevichito o el plato que más te gusta, si te gozas cuando estás de hambre y comes ese plato preferido, mucho más deleitoso, mucho más rico, mucho más agradable es estar en la presencia de Dios. Esa presencia de Dios satisface más que la comida. Al punto que si te enganchas con Dios en un momento y pasas una hora y dos y pasa la hora del desayuno, del almuerzo, de lo que sea, esa presencia te satisface más que la comida natural. Es glorioso esto. Es de tremenda bendición a nuestra vida. Ríos de agua viva necesitas, iglesia, en toda situación de tu vida para no afanarte como Marta. Que Marta estuvo así afanada. ¿Por qué? Porque no hizo una sola cosa que sí la hizo María. Esa cosa era ocuparse de Jesús oyendo su palabra. Eso es lo que hizo María con sabiduría. Nosotros tendríamos que hacer lo mismo o tener un devocional diario. Esto es algo vivo, esto es algo vital que nos va a ayudar a enfrentar los problemas. No quiere decir que no se presentarán ellos, pero sí quiere decir que cuando vengan los vamos a tratar con resolución, con sabiduría, con poder y vamos a salir más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Cuando uno está en la presencia de Dios, iglesia, actúa diferente. Actúa en el poder del Espíritu, no en su carne. Actúa con la gracia y el respaldo de Dios a su favor. Y las cosas tienen un resultado distinto. Esto es muy real. Iglesia de Dios, tenemos un Dios vivo. Dan gloria a Dios por ello. No un Dios como algunos lo ven religiosamente. Nuestro Dios quiere ministrarnos. Nuestro Dios quiere ayudarnos. Nuestro Dios quiere servirnos. No pierdas de vista esto. No te centres en el hecho de que tú tienes que hacer todo para Dios y servirle a Dios. No, primero recuerda, y esto Dios lo revela en su palabra, que Dios quiere servirte a ti por disposición suya, por amor, porque le importas, porque te ama. Dios quiere servirte a ti. Jesús lo puso así. Él dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dios quiere servirnos. Qué privilegio, qué gran bendición. Y quiere servirnos dándonos lo que necesitamos. Y quiere servirnos dándonos sabiduría para dirigir nuestra vida y evitar que demos pasos en falso. Quiere servirnos, ayudándonos si estamos en situaciones económicas, financieras o físicas difíciles. Dios quiere servirnos. Esto no es religioso, no lo has escuchado mucho, pero es la verdad. Jesús lo dijo, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir.
Quiero hacer un paralelo de esta declaración de Jesús con lo que el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, él argumenta. Entonces ya sabes que Jesús es el que ha venido a servir, ¿ok? El que sirve. Y nosotros los que somos servidos, porque Jesús así lo ha dicho. Ahora, en Hebreos 7, el argumento que Pablo hizo es sobre la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio levítico. Su argumento era que Abraham era bisabuelo de Leví, de quien procedió el sacerdocio levítico. El argumento que Pablo da aquí en Hebreos 7 es realmente asombroso. Él dice que su padre Abraham, porque él es un judío y se considera hijo de Abraham, dice que Pablo dice que Abraham, siendo su padre y que es bisabuelo de Leví, dio el diezmo a Melquisedec. Y en el contexto entendemos que a quien uno le da el diezmo está mostrando la superioridad de esa persona. Por eso cuando damos, hermanos, lo hemos repetido y siempre la enseñanza en la iglesia es: tú no das a la gente, tú no das a la iglesia, tú no das al pastor, tú le das a Dios. Y si tú no enfocas el asunto de esa manera, vas a estar embarullado en un montón de preguntas y problemas. Estarás preguntando: ¿para qué tengo que dar? ¿Por qué me sacan plata? ¿Qué hará el pastor con mis diezmos? O sea, vas a estar embarullado en una serie de preguntas porque no entiendes que le das a Dios. Y que esta forma en que la iglesia crezca, se desarrolle, ministre a los siervos que Dios llama, es la forma de Dios. No es un método humano que algún vivazo se lo inventó, es la forma de la palabra de Dios que está escrita y que así funciona y que así crece el reino, así se anuncia el reino, así Dios sustenta a sus ministros. Pero para eso tenemos que mirar lo que la palabra dice. Y cuando diezmamos tenemos que pensar que damos el diezmo como una muestra de superioridad de la persona a quien le damos. Diezmamos al Señor porque Él muestra superioridad en nuestras vidas. Porque tú no pudiste salvarte. Dios ha sido el que te salvó. ¿Es superior o no es superior Dios a ti? Porque hay muchas veces que tú no puedes lidiar con la enfermedad y el poder de Dios es capaz de librarte de la maldición de la enfermedad. Entonces, ¿quién es mayor? ¿Quién es el superior? ¿Dios o tú? Dios. Cuando uno da, hermanos, da manifestando la superioridad de la persona a quien nosotros le damos. No diezmamos para volvernos ricos, diezmamos para mostrar que Él es nuestra fuente, Él es nuestro patrocinador. Es el poder para que recibamos provisión y abundancia en esta vida. El argumento es que Abraham dio el diezmo a Melquisedec, pero Leví estaba en las entrañas de Abraham. Eso dice el libro de Hebreos, cuando esto sucedió. Quiere decir que también Leví dio diezmos a Melquisedec, porque él estaba dentro de Abraham. Cuando uno diezma, hermanos, Dios está viendo generaciones continuas diezmando. Abraham diezmó, pero Leví estaba diezmando también a través del diezmo de Abraham. Cuando un padre cristiano hoy es entendido en esto y reconoce esto y enseña a sus hijos a diezmar, él es un diezmador y sus hijos también lo hacen, entonces está cumpliendo esto de lo que pasó con Abraham y con Leví. Y de lo que acabo de mencionar, cuando diezmas, Dios ve generaciones diezmando y eso va a afectar en bendición a esas mismas generaciones. Porque la gente diezmadora nunca pierde. La gente que reconoce la superioridad de Dios sobre su vida jamás va a perder. Siempre serán gente engrandecida por Dios. Aunque nosotros no somos motivados para diezmar a Dios en ese sentido por esto. Diezmamos reconociendo su grandeza. Pero la consecuencia es como que cuando vas a la piscina y quieres bañarte, sabes que al entrar a la piscina la consecuencia es que te vas a mojar. Ya no hay cosa otra que va a suceder. Tú te vas a la piscina, te metes, te vas a mojar. Tú diezmas porque quieres honrar y reconocer a Dios y hay un resultado ahí que es implícito, es que vas a prosperar. Es que vas a ser bendecido y tu multiplicación vendrá en el área de tus finanzas. Pero la motivación para dar a Dios es reconocer su grandeza y que Él es superior a nosotros. Amén.
que, como dice Hebreos, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Yo no voy a bendecir a Dios, Dios es el que me bendice a mí. Mi diezmo no bendice a Dios, yo soy bendecido con la oportunidad de diezmar. Mi ofrenda no bendice a Dios, yo soy bendecido con la oportunidad de ofrendar. Y por eso es que la Biblia enseña que Dios ama al dador alegre. Y este término amar es diferente a ese término amar que habla del mundo, que de tal manera amó Dios al mundo. El término amar aquí, cuando habla de que Dios ama al dador alegre, es que el momento del dar hay intimidad con Dios. Cuando tú das a Dios de corazón, como Él enseña en su palabra, es un momento de intimidad con Dios. Dios lo ve así, lo recibe así, lo aprecia así, y tú tienes que ponerte de acuerdo también, y por eso ser alegre. Cuando voy a dar a Dios, voy a tener un momento de intimidad. Es el momento más hermoso, el momento de la intimidad con el Señor. Entonces, por eso es que Dios ama al dador alegre. No estés tratando nunca de ser el mayor y hacer que Dios sea el menor. Dios, sabes tú que hoy quiere bendecir a sus hijos, que Él ha venido a servirnos, pero no estemos tratando nosotros de hacer que Él sea el menor y nosotros el mayor, porque le servimos. Pensando que si yo no le sirvo y a Dios ya fue. Que si no le sirvo, pues nadie más le puede servir como yo. O que le hago un favor a Dios sirviéndole. No, no, no. Servir a Dios siempre es nuestro honor y privilegio. Y debemos estar agradecidos. Y si no estás sirviendo, Señor, que en la iglesia donde estoy vean que estoy disponible, me llamen para servir en lo que sea. Porque entiendes que es un honor servirle a Dios. Es tu privilegio. Porque tú eres el bendecido y Dios es el que bendice. Nosotros somos el menor, Dios es el mayor. Jesús dice, yo no vine para ser servido. Que tiene que haber servicio en el ministerio. Claro, ahorita mismo hay servicio en el ministerio de niños. Aquí los sugieres, todos están moviéndose en un contexto de servicio. Pero todo tiene que ser resultante del fluir de los ríos de agua viva. No pura actividad, no activismo, no pura obra. Todo tiene que ser resultado de la comunión con Dios, con Cristo, con la palabra. Y de que los ríos de agua viva están fluyendo. Y me están bendiciendo y estoy siendo de bendición para los demás. De bendición al cuerpo de Cristo. Terminamos volviendo a la historia de Marta y María. Marta ve a Jesús como alguien que está cansado y dice, Él necesita de la comida que yo le puedo preparar. Yo soy una tremenda cocinera. Acabo de ganar el premio de Super Chef Oriental que hace poco se ha realizado. Así es que le voy a hacer a Jesús la mejor comida. Él necesita mi cocina, necesita mi comida. Su pensamiento era poner a Jesús en el lugar de menor, de yo lo voy a bendecir, y tomar ella el lugar del mayor, del que bendice. Y con Dios no se puede hacer eso. Jesús dice que no ha venido a ser servido, sino a servir. Dios no vino a la tierra para eso en Cristo. Si Él hubiera querido ser servido, se hubiera quedado ahí en el cielo. Dios quiere el lugar siempre del mayor para bendecirnos y se deleita haciéndolo, suministrándonos de una manera inagotable. María vio diferente a Jesús. María vino diferente que Marta. María vio a Jesús de una manera en que ella podía ver su plenitud infinita y que podía beber y podía extraer cosas de Jesús, ser servida por Jesús, ¿entiende? Recibir de Jesús, estar a sus pies oyendo la palabra y recibir de Jesús. Y lo interesante de esta historia es que Jesús prefiere a la que se sentó a sus pies que a la que estaba ahí en la cocina. María se sentó y se ocupó de la belleza de Jesús. Solo recibió y bebió hasta que su recipiente se llenó. Y seguramente que desbordó y desbordó luego en su diario vivir. Escucha esto es importante para terminar. En la Biblia se mencionan 6 o 7 Marías diferentes. Pero esta María de Betania, hermana de Lázaro, de la cual habla la historia que estamos tratando en Lucas 10, no estuvo en el tiempo y en la mañana en la que Jesús resucitó. Hago esta mención porque cuando Jesús resucita el primer día de la semana,
Estaban ahí María Magdalena, María la madre de Jacobo, que viene a ser también la madre de Jesús. Estaba Salomé y muchas otras personas. Pero María de Betania no se encontraba entre esta gente. María de Magdala había estado allí. Y Magdala era una ciudad que quedaba lejos de Jerusalén. Pero María de Magdala estaba ahí. Y Betania quedaba mucho más cerca de Jerusalén. Pero María de Betania no estaba ahí. Pero recuerda que María de Betania había estado oyendo, recibiendo, llenándose de Jesucristo, recibiendo dirección, aprendiendo cosas de Jesús, de su vida, de su plan y de su propósito. ¿Ok? Y en esa mañana de resurrección, en que María Magdalena, María la madre de Santiago y otras mujeres fueron con unos ungüentos a ungir el cuerpo de Jesús, resulta que llegan y Jesús ya había resucitado. Llegaron tarde al ungimiento. Y María de Betania no estaba ahí. ¿Por qué no estaba ahí María de Betania? Cosa sencilla. Es la única que sabía que Jesús se iba a la cruz, se iba a la muerte, pero se iba también a la resurrección. Y ella, antes que las demás, ya ungió a Jesús. Tuvo la sabiduría para ungir a Jesús en el tiempo correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto. Y no llegó tarde al ungimiento como las otras Marías, ¿ve? ¿Por qué? Es la pregunta. Ella escuchó, ella se llenó, ella recibió, ella oyó lo que Jesús le hablaba acerca de sí mismo, de su propósito y seguramente de muchas cosas que también ministraron la vida de María. Interesante que María no estaba allí porque ella bebió de su palabra y se empapó con ella. Las otras mujeres llegaron por la mañana, muy temprano, pero llegaron tarde, porque el cuerpo de Jesús no estaba, Jesús ya había resucitado. Aquí hay una lección que aprender, iglesia. Cuando haces lo necesario, vas a terminar haciendo lo correcto en el momento correcto. Cuando haces lo necesario, terminarás haciendo lo correcto en el momento correcto. María de Betania hizo lo necesario y terminó haciendo lo correcto en el momento correcto y por lo tanto no llegó tarde al ungimiento del cuerpo de Jesús. Ella se anticipó y lo ungió antes, porque ella sabía, porque había estado en la presencia de Jesús recibiendo ministración. Recuerda que si tú estás haciendo lo único que es necesario, vas a terminar haciendo esto, lo correcto en el momento correcto, y vas a servir bien basado en la dirección del Espíritu Santo. Hijo de Dios, por nada ni por nadie dejes de hacer lo único que es necesario. Busca la presencia de Dios en oración, en alabanza, por la palabra. Busca estar en la presencia de Dios. Él siempre está presente para ti. Él te asegura que nunca te va a dejar, pero tú no desprecies, no menosprecies, estima este privilegio y busca, ve a la presencia de Dios y disfruta de la presencia de Dios. Serán lleno tu interior y de tu interior correrán con toda seguridad los ríos de agua viva que te inundarán a ti, inundarán también a los demás. Amén, iglesia. Deja que los ríos de agua viva fluyan poderosamente para cada área de tu vida. ¿Es bendecida la iglesia? ¿Animados en esta tarde? ¿Agradecidos a Dios?